Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, recibimos carne, recibimos pan, recibimos alimento. Hermanos, en tiempos de mayor necesidad, el pueblo de Dios vive en Cristo. Amén. Y como hemos cantado, se trata de Él. Se trata de Él. Cuanto más cerca estamos de Él, menos estamos preocupados de nosotros mismos, porque no necesitamos preocuparnos, porque Dios está atento de cualquier cosa. Y ese pan no es para nosotros, ese pan es, como siempre decimos, para la gente que viene y que tiene necesidad y con la cual podemos bendecir. Dios siempre da semilla al que siembra. Así que Tropi esta semana me llamará para confirmar, porque ya la semana pasada querían darle pan, lo cogieron un poco fuera de juego, estaba en casa de su madre y no pudo recogerlo, pero esta semana, si va todo bien, ya recibirá la primera ofrenda de pan y el domingo pues se repartirá el pan junto con las carnes y junto a todas las ofrendas que nosotros traemos para dar a la gente con necesidad. Y damos gracias. Bueno, hermanos, también deciros que hoy el presidente del gobierno ha dicho algo que, bueno, tiene que traer, por lo menos para nosotros que vivimos con las normas que nos han puesto, que no estoy diciendo que estemos de acuerdo con ellas, pero son las normas que nos pusieron. El 9 de mayo, lo más normal es que, según el presidente del gobierno, se acabe el estado de alarma. ¿Eso qué nos va a afectar a nosotros? Pues nos va a afectar en tres cosas. Cosa número uno, no vamos a tener problema de desplazarnos de una ciudad a otra. Es decir, no va a hacer falta tener ningún papel para poder desplazarnos de un lugar a otro. Cosa buena, porque si queremos predicar en los pueblos, podemos desplazarnos todos. Yo sí me puedo desplazar por mi profesión, pero claro, no todo el mundo tiene un certificado para poder desplazarse con libertad y eso con el estado de alarma se acabaría. Otra cosa buena es que se acabaría también el toque de queda. Eso significa que ya podríamos estar más perfectamente más allá de las 11 de la noche en la calle sin tener que estar incumpliendo las normas, ¿verdad? Aunque sabemos que hay gente que lo ha hecho y bueno, pues es el problema de esas personas. Pero nosotros como pueblo de Dios pues tenemos que ser de ejemplo. Y la tercera cosa que también es importante es que con la conclusión del estado de alarma, los grupos reducidos que nos piden para gente tanto fuera como en otros lugares, como sabéis, el domingo mismo hicimos un culto de 6 personas porque nos pedían que más de 6 personas no convivientes no podíamos estar juntos en la calle, ¿verdad? Pues con el estado de alarma también se acabaría esa norma. Eso significa que podríamos tener más libertad a la hora de estar más personas juntas en la calle, siempre siendo de testimonio y ejemplo, pero sabiendo de que estamos viviendo en una situación en la cual, pues si todo va evolucionando, a partir del 9 de mayo podríamos trabajar en otras áreas ya sabiendo que estamos haciéndolo desde la legalidad, habiéndose levantado el estado de alarma y me siento contento por eso y por eso lo comparto. También, hermanos, deciros que mañana, Dios mediante, voy a la prisión, ya puedo entrar, ya no hay ningún brote, no hay ningún virus, ahora el virus lo voy a llevar yo, el virus del Espíritu Santo, Amén. para que puedan llevar las personas a la presencia del Señor, porque llevan 3 meses, se dice pronto, desde enero, justamente desde Filomena y la burrasca era todo lo que vivimos, ¿verdad? Desde ese momento hasta hoy, hasta mañana, han estado los chicos en la prisión sin tener asistencia, por lo tanto, febrero, marzo y comienzo de abril, 2 meses y medio han estado los chicos sin poder recibir palabra y ya a partir de mañana miércoles pues voy a ser el primero en entrar porque Luis, por motivo de edad, no lo van a dejar entrar. Luis tiene 72 años y él está en estado de riesgo, por lo tanto no va a entrar. Y luego Marcos, que es el otro hermano que trabaja también en la prisión con nosotros, irá la semana próxima. Mañana, Dios mediante, llevaré las buenas semillas a todos los chicos, visitaré a todos los módulos, tendré que ir con la lengua afuera, pero no pasa nada, me pongo patines si son necesarios para llegar a todos los módulos y llevarle la buena semilla y por lo menos darles un codo y poder decir que aquí estamos y darles todo el cariño y el afecto de toda la iglesia porque estamos orando por ellos desde el principio, ¿verdad? También, hermanos, deciros que el día 20 de abril tenemos la inspección de la Cruz Roja. Sabéis que la Cruz Roja nos tiene a nosotros como una asociación colaboradora, una entidad colaboradora que reparte alimentos y ellos pues quieren inspeccionar de que nuestras instalaciones cumplen con todas las normas que nos piden. Entonces el día 20 a las 9:30 de la mañana
tendremos la reunión. Estará Carmen como trabajadora social por el tema de los informes que se le hacen a las personas que le damos en la comida. Estará Héctor como responsable de todos los voluntarios y estaré yo como presidente de la asociación para explicar todo lo que es el funcionamiento de las instalaciones y de los planos y todos los papeles en regla que tenemos, que son muchísimos, ¿verdad? Por papeles no vamos a tener problemas, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por eso. También, hermanos, deciros que la pastora María evoluciona bien, la mujer va evolucionando, Erika también está con su botín, se le llama así, botín ortopédico, y ya está pisando y gracias a Dios pues va evolucionando. También, hermanos, orar porque a final de abril ya se van a México pues Josué, Prisca y Samuel López, para que estemos orando por él. Y oremos también por Fernanda, que tiene un quiste en la espalda y el día 5 de mayo le van a hacer una prueba y posiblemente la tenga que operar. Entonces, para que estemos orando por la sanidad de Fernanda. En los motivos de oración lo vamos a ver. Por lo tanto, son todas esas las cosas que han ocurrido desde el domingo que no nos vimos a hoy. También vamos a orar hoy, hermanos, y os pido oración, porque el domingo, como sabéis, estaremos mi esposa, mis hijos y un servidor. De hecho, hoy el pastor Jorge me ha llamado para confirmar que estaremos compartiendo con los chicos de Fuente de Vida. Entonces, son 2 casas de acogida que tienen ellos, se reúnen los domingos para glorificar al Señor y estaremos allí pues compartiendo la palabra del Señor a partir de las 11:30 de la mañana. Pero como se tarda 1 hora en llegar, pues prácticamente hay que salir como si fuera un domingo normal. Salimos de casa para llegar allí, más el tiempo que estemos allí con ellos. Vamos a comer con los chicos también y luego pues volveremos a la hora ya prácticamente por la tarde para que estéis orando por el Ministerio Fuente de Vida. Y oremos también, en este caso, por el domingo, que el pastor Tony estará compartiendo la palabra y estará al frente de la congregación para cualquier cosa que necesitéis. Vamos, hermanos, si os parece bien, a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Estamos leyendo Apocalipsis en estas últimas semanas y hoy vamos a leer el ángel con el librito. Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11. Si lo tenemos, nos ponemos en pie, por favor, para leer la palabra del Señor. ¿Por qué leemos la Biblia de pie? Pues una actitud reverente, una actitud de respeto a la palabra del Señor. ¿Quiere decir que los que se ponen de pie están respetando la palabra de Dios? Eso solamente lo sabes tú y el Señor. Pero nuestra actitud es que ante las autoridades nosotros nos levantamos. Ante una persona que está delante de nosotros, superior, nos levantamos y entendemos que la palabra del Señor echa carne en Jesús y nos ponemos en pie para escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Hasta aquí la palabra del Señor. 3 cosas que me gustaría resaltar de lo que hemos leído. La primera es que Juan escucha la voz de unos truenos y no se le permite escribir lo que escucha. Eso es una buena pregunta para hacer al Señor. Señor, ¿qué le revelaste a Juan que no quisiste que se pusiera por escrito? La segunda cosa que encontramos es el misterio del Evangelio. Y muchos dicen, ¿y cuál es el misterio del Evangelio que va a ser revelado en el tiempo donde el ángel del Señor ponga su pie sobre el mar y sobre la tierra? Lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ese misterio de la piedad. Dice en 1 Timoteo 3, 16, fíjate, os lo leo, porque no quiero que nadie se quede con la intriga de saber qué significa ese misterio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Este es el misterio del que habla Juan en el capítulo 10 de Apocalipsis por medio del Espíritu Santo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio que todavía mucha gente de la calle todavía no entiende, el día que venga el Señor, todos lo escucharán y lo sabrán. Todos. Lo que hicimos el domingo, hermanos, de compartir la palabra, y hubo personas que se acercaron y escucharon la voz de Dios, es compartir el misterio del Evangelio, de manifestar que Cristo se hizo en carne. Algunos se ríen, otros nos desprecian, otros ni siquiera nos prestan atención, son indiferentes. Pero el día que venga el Señor, toda lengua y toda tribu tendrá que entender y comprender que lo que venga del cielo, el que viene del cielo, es aquel que su iglesia ha anunciado para que se cumpla lo dicho por los profetas. Y lo último que me llama la atención, aparte de los truenos y del misterio del Evangelio, es esto que dice Juan, que tuvo que comerse lo que escribió, el rollo. Y dice que era dulce a su boca, pero amargo a su vientre. Así es el Evangelio. El Evangelio para todos nosotros es dulce a nuestro paladar, porque la salvación es gratuita. ¿Y quién no quiere algo que es gratis, verdad? Se nos vuelven los ojos chispitas cada vez que ponemos la palabra gratis. Pero ¿sabes qué? Cuando uno entiende las implicaciones de ese Evangelio que viene a la vida de una persona y entiende que tiene que santificar su vida, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Maestro, eso se vuelve amargo. Porque nadie quiere dejar de comer cuando tiene que ponerse a ayunar. Nadie quiere ponerse de rodillas cuando tiene que clamar delante del rostro del Señor. El Evangelio es dulce al paladar, porque a todo el mundo le gusta escuchar palabra de Dios. Pero es amargo al vientre, porque cuando se digiere y se entiende las implicaciones del Evangelio, ay, amigo mío, ahí uno se da cuenta de lo verdaderamente difícil que es seguir al Maestro de Galilea. Esas 3 cosas son las que tenemos que guardar en el corazón para tener este tiempo de oración. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a pedirle a Zulma, que la hemos echado de menos en estos días, que Mariano, como lo han vacunado el hombre, estaba pachucho, pero gracias a Dios se encuentra mejorcito, que nos dirija en oración, presentando en las manos del Señor este primer bloque de oración. Y Rodrigo, que ya lleva con nosotros desde la semana pasada, que él también, junto con Zulma, puedan elevar su voz en oración y presentar estos motivos que como iglesia vamos a estar orando. Aleluya. Vamos entonces a comenzar. Sí, Señor amado, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de estar, Señor amado, en tus atrios, dándote la honra y la gloria, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, mi Rey, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Señor. Exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor. Recibe, Señor, la exaltación, recibe la alabanza, recibe la palabra, Señor. Manifiéstate, Señor amado. Abre las puertas de los cielos, Señor. Abre las ventanas, Señor amado, en esta hermosa tarde, Señor, y que seas tú derramando de tu gloria, de tu espíritu, porque tú eres el invitado especial en esta tarde, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor amado. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Señor, te pido, Señor amado, que todo salga bien, Señor amado, en la inscripción de la Cruz Roja, Señor amado. Que seas tú obrando, Señor amado, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor.
Que seas tú, Señor amado, Padre, manifestándote, Señor amado, en cada una de estas personas, Señor amado. Señor, este 20 de abril, Señor, oramos también por el viaje, Señor, misionero a México de los pastores, Señor, Josué, Prisca y Samuel. Toma el control, Señor amado. Tú eres, Señor amado, el que lo vas a cubrir, el que vas a mandar ángeles y arcángeles alrededor de ellos, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor amado. Apártalos de todo mal, Señor. También te pedimos, Señor, por la salud de Fernanda, Señor amado, que tiene un bulto en la espalda, Señor. Que seas tú pasando tu mano de poder, trayendo sanidad conforme a tu voluntad a su vida, Señor. Dale esa fortaleza, Señor amado, Padre. Todas estas peticiones yo las pongo, Señor amado, en el hueco de tu mano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor amado, que nos has permitido, Padre, estar en tu presencia, estar en tu casa, Señor amado. Gracias por respaldarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por tu voluntad estamos aquí, Señor amado. Te damos gracias y te damos honra, Señor amado. Ahora venimos clamando, Señor amado, a ti, Padre Santo, en tu nombre, Señor amado. Venimos clamando como tu palabra dice, Señor amado, que tenemos que clamar, Señor, que tenemos que pedir con fe, Señor, creyendo y lo vamos a recibir, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesucristo manifiesta tu poder y tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor amado, por abrir nuestro corazón, nuestra boca y nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor amado, para que todo salga bien, Señor amado. Padre Santo, en la inspección, Padre, de la Cruz Roja, Padre, el martes que tienen esa reunión, Señor amado, que seas tú estando ahí, Señor amado, respaldando, Padre Santo, porque sabemos, Señor amado, que si tú no estás en el asunto no podemos hacer nada, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor amado, y te pedimos, Señor amado, por ese viaje misionero, Padre Santo. Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor amado, por la salud, Señor amado, de Fernanda, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor amado, sabemos que tú eres el médico por excelencia, Padre. Ese, Señor amado, bulto en la espalda que tiene, Padre, desde ahora venimos creyendo, Padre, que tú lo hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Como tu palabra dice, Señor amado, que por tu llaga nosotros somos curados, Señor amado. Y sabemos, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho, Señor amado. Y sabemos que tú eres el médico por excelencia, Padre Santo. Una cosa es que diga el médico terrenal, Padre, y respetamos eso también, Señor amado. Pero tú, Señor amado, eres el que sana, Padre. Tú eres el que opera, Señor amado. Toma el control en ese médico que la va a ver, Señor amado. En el nombre de Jesús pedimos también por los presos, Señor amado. Como tu palabra dice, que los acordemos por los presos, Señor. Como si nosotros estuviéramos presos, Señor amado. Para que cuando le vayan a hablar la palabra, Señor, ellos abran el corazón y la mente, Señor amado, porque tu palabra, Señor, es vida, Señor amado. En el nombre de Jesús pedimos por los presos, Señor amado, reconociendo, Padre, que no es fácil estar ahí, Señor amado, aunque conocemos, Señor amado, que tú eres misericordioso, Padre. Pedimos por ellos, Señor amado, y por sus familiares, Señor amado. Tal vez, Padre, Señor, hay ahí, Señor amado, gente que tiene, Señor, hijos, Señor amado. Pedimos también por ellos, Señor amado. Sabemos que tú sustentas, Padre. Sabemos, Señor amado, que tú no desamparas a nadie, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos por su familia, Padre Santo, que seas tú poniendo tu mano poderosa, obrando a favor de ellos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos, Señor amado. Te damos gracias, Padre Santo. Sabemos que tú lo escuchas, Señor amado. Mira, Padre, por la próxima operación en el hombro, Padre, de nuestro hermano Jorge Osorio, Padre. En el nombre de Jesús clamamos y ponemos esta petición, Padre, para que seas tú ayudando y obrando, Padre Santo, porque tú eres el más grande, porque tú eres el médico por excelencia, Padre. Toda enfermedad, Padre Santo, queda disipada en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley.
reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nelly y a su hijo Marlon que nos puedan dirigir ellos dos en oración en este segundo bloque. Señor, gracias por este día que nos has dado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has ayudado hasta este momento, Padre. Te damos la honra y la gloria porque solo tú te la mereces, Dios. Hermoso es tu nombre, Señor. Anhelamos tu presencia cada día, Padre Santo de la gloria. Eres hermoso, papá, aleluya. Hay poder en ti, Señor. Señor, te venimos presentando, Señor, a los enfermos de nuestra congregación, Señor, que es mi hermana Cecilia, Jorge, Sonia, Patricio, Julieta, Jorge y la pastora Rocío, Doris, Zulma, Daisy, Zeus, Angélica, José y la pastora María, Erika, Natalie y Lady. Señor, te ponemos todas estas personas en tu presencia, Padre amado. Te pedimos por cada uno de ellos, Dios mío. No sabemos qué tienen, Señor, pero tú sí lo sabes todo, Padre. Escóndalas en el hueco de tu mano, Señor. Te pedimos por cada uno, Señor, conforme a su necesidad, Padre. Seas tú, Señor, poniendo tu mano en sanidad sobre cada uno, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos las gracias y la honra, Señor, porque sé que nosotros hacemos lo posible y tú haces lo imposible, Padre amado. Gracias, Dios. También te venimos pidiendo, Dios mío, por las hermanas que están embarazadas, Señor, que es mi hermana Fabiola y Adira. Te pedimos por ellas, Padre amado, que seas tú ayudándolas, Dios mío, en su embarazo, Dios. Ayúdalas, Padre amado. En tus manos ponemos cada vida, Señor. Cada vientre de cada una, Padre amado, seas tú sosteniéndolas, Señor. Seas tú dándoles fuerzas y fortaleza cada día, Dios mío. Porque a veces uno embarazado vive situaciones difíciles, Dios mío. Te pido por cada una de ellas, Dios mío, para que cuando se hagan la curva, Padre Santo, de lo del azúcar, Padre, que les salga bien, Señor. En tus manos de amor ponemos cada una de ellas, Dios. Seas tú fortaleciéndolas, Dios mío. En tus manos de amor ponemos su vida, Dios. Aleluya. Eres hermoso, Señor. A ti te damos toda la honra y toda gloria, porque solo tú te mereces todo, Señor. Aleluya.
Hay poder en ti, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, Padre Santo de la gloria. También te pedimos, Señor, por la intervención de la hermana Patricia en la cabeza, Padre Santo, por el pequeño tumor, y que oremos por el consuelo del fallecimiento de su abuelo, Señor. Pedimos, Señor, por mi hermana, Señor. Seas tú, Señor, haciendo su obra perfecta, Señor, en la operación que le van a hacer, Padre Santo. Mira los médicos que le van a operar, Señor. Seas tú operándola, Señor, en vez del médico, Padre Santo. En tus manos de amor ponemos su vida, Señor, cuando le toque esa operación, Señor amado. También te pedimos por consuelo por su vida, Dios mío, que seas tú consolándola, Padre. Que seas tú, Señor, dándole fuerza, Dios mío, cada día, Señor. Y sabiendo, Padre Santo, que en este mundo solo estamos de paso, Señor. Sabemos, Dios mío, que cada uno, aunque no queramos, nos vamos a morir, Padre Santo. Seas tú ayudándonos, Dios mío, para estar preparados para ese día, Padre Santo de la gloria. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, porque es un privilegio estar, Señor, elevando mi voz, Señor, ahora en este día, Señor. Gracias, Dios, porque sigue siendo bueno, Padre Santo de la gloria. A ti te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos toda gloria y toda honra, Padre Santo, Señor. Te vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote con estos motivos, Padre Santo, Señor, por el viaje a la India de Marcelo y la provisión de los fondos, Padre Santo, Señor. Sabemos, Señor, de que si tú has permitido de que él viaje, Señor, tú vas a proveer todo lo que haga falta, Señor. Sé tú guardándola en todo momento, Padre Santo, Señor, porque sabemos, Padre, de que si tú has permitido de que él pueda viajar, será porque tú tienes todo previsto, Padre Santo, Señor. Te damos gloria por su vida, Padre Santo, Señor, para que tú seas proveyendo en todo momento, para que no lo dejes de lado en los momentos que él flaquee, Padre Santo, Señor. Cuídale y protégele en todo momento, Padre Santo, Señor, para que tú seas tomando el control de ese avión, Padre Santo, Señor, que tú seas el piloto en todo momento, Padre Santo, Señor, porque sabemos que si estamos en tus manos nadie nos va a arrebatar de tu presencia, Padre Santo, Señor. Te damos gracias por su vida, Padre Santo, Señor. También te pedimos, Señor, para que tú nos reveles qué pueblo de Madrid podemos predicar tu evangelio, Señor. Sé tú escogiendo donde tu pueblo, Señor, necesita más aporte, Señor, porque sabemos, Señor, de que hay gente que te necesita, Señor, hay gente que necesita tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, de que cada día tenemos que buscar por las personas que no conocen, Señor, poder hablarles cada día más de ti, Señor, que seamos nosotros luz a ellos, Padre Santo, Señor, enseñándoles la divina que es tu presencia, Padre Santo, Señor, para que cada día tú les seas ayudando, para que nos puedas dar palabras de vida eterna, Señor, para poder hablarles a ellos en todo momento, Padre Santo, Señor, para que tú seas poniendo tu mano poderosa en ese pueblo que nosotros vayamos, Padre Santo, Señor, para que tú en todo momento nos seas guiando, Señor, donde tú quieres que nosotros vayamos, Padre Santo, Señor, a no hacer nada sin tu consentimiento, porque si esa es tu voluntad, nosotros la haremos, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú
Seguimos orando al Señor y Lander y Rejane nos van a dirigir en oración en este tercer bloque para que podamos estar en comunión con el Señor. Bueno eres, Señor Padre amado, cuando no hay nada bueno en nosotros, Señor. Tu amor es misericordioso, Señor. Gracias por habernos amado en la cruz del Calvario, Señor Padre amado. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia alrededor de todo el mundo, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor Padre, quiero poner ante tu presencia, Señor Padre amado, lo que hicimos el domingo, Señor Padre amado, que fue tan edificante y tan bueno, Señor Padre amado. Gracias, Señor, porque hemos hablado de la única esperanza que hay en la tierra, que eres tú, Señor, que se llama Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que pudieron escuchar tu palabra, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, todo lo que hacemos no es en vano, Señor Padre amado. Oh Espíritu Santo, sabemos que eres tú el único que añade a los que han de ser salvos a tu iglesia, Señor Padre, pero tú obras y trabajas a través de nosotros, Señor Padre amado. Gracias por habernos usado como instrumento tuyo, Señor Padre amado. Oh Dios Jesús, te pido, Señor, que cada una de las personas que hayan escuchado tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu recordándosela, Señor Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo de pecado y de justicia y juicio, Señor Padre. Nosotros hemos hecho nuestra parte, lo que nos corresponde, Señor, y ahora tu Espíritu Santo hace lo que nadie podía hacer, Señor, convencer, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Padre amado, por tu esperanza, Señor Padre. Oh Dios, Señor, oro por aquellos niños, Señor, por aquellas personas mayores, Señor Padre amado. Oro por todos los jóvenes adultos, Señor, hombres y mujeres, Señor Padre, que escucharon tu palabra ese día, Señor Padre amado. También quiero poner hoy, Señor Padre, delante de tu presencia, Señor, aquellas personas que vienen de otros países, Señor Padre, y sinceramente hay muchas personas que lo están pasando bastante mal. Ya la situación de por sí está bastante delicada aquí en España por lo del coronavirus y etcétera, Señor Padre amado. Y para colmo, Señor, pues lamentablemente pues vienen con los papeles que no están en orden ni en regla, Señor, delante de la justicia, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, oro por todas las personas, Señor, y especialmente por nuestros hermanos que hay dentro de la congregación, Señor Padre amado, y por las personas que nosotros conocemos, Señor Padre, que no tienen la documentación en regla, Señor Padre, para que seas tú, Señor, ayudando a aquellas personas, Señor Padre amado, para que seas tú, Señor, proveyéndoles de todo lo necesario, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, y ante todo eso, Señor, ayuda a cada uno de esos hermanos, Señor, a que cada día se acerquen más a ti, Señor Padre amado, a que sepan, Señor, que tú eres la solución, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, dale fuerza, Señor Padre, que no se debiliten, Señor Padre amado, que no se derrumben, Señor Padre amado. Dios, Señor, y si algunos han llorado, Señor Padre amado, sécale sus lágrimas, Señor Padre. Oh Dios, y como iglesia, Señor, sigue ayudándonos, Señor Padre, en el ámbito en el que podamos ayudar como iglesia, ya sea repartiendo alimentos, Señor Padre, y de otra manera, Señor Padre, te pido que nos dé la capacidad, Señor Padre amado. Gracias, Señor Jesús, Padre amado, y gracias por traer a aquellas personas, Señor, a este sitio, Señor Padre, ya que podemos ayudarle de cierta manera en lo que podemos, Señor Padre, pero ayúdanos, Señor, a nunca a poner nuestra mirada en otro lado, Señor Jesús, Padre amado, que siempre tengamos esa actitud de ayudar, Señor. Gracias, Señor, oro por cada una de esas personas, Señor. Oh Dios, Señor, y también quiero poner delante de ti, Señor Padre, a nuestros mayores que hay en esta congregación, Señor Padre amado. Te pido que los cuide, que los protege, Señor Padre, especialmente del coronavirus, Señor Padre amado, que ellos pues, Señor Padre amado, pueden ser los mayores afectados, Señor, por la edad, Señor Jesús, Padre. Te pido que lo cuides a cada uno de ellos, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, y que le ayudes también, Señor Padre, a que cada día, Señor, estén más cerca de ti, Señor Padre, a que cada día, Señor, oren más, Señor Padre, a que cada día busquen leer más tu palabra, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor Padre, que tú todavía tienes planes con ellos, Señor, que no por el hecho de que sean mayores, Señor Padre amado, están desplazados en un lado en esta congregación,
congregación, Señor, que hay espacio para ellos, Señor, que tú los usas, Señor, de una manera, Señor, grande, Señor, inmensa, Señor, Padre amado, que a través de nuestros mayores se pueden aprender, Señor, muchísimas cosas, Señor, Padre amado, que sean Barzilai, Señor, en esta iglesia, Señor, Padre amado. Gracias, Jesucristo de Nazaret, porque eres bueno. Cuídalos a cada uno de ellos, Señor. Oro por el hermano Jorge, por la hermana Iris, Señor, por Nolinda, Señor, por Mariana, Señor, por Rosa, por Tania, por Teresita, Señor, por Gladys López, por Isolina, Señor, por Maricruz, por Estela, por Nuciata, por nuestro pastor Joaquín, Señor, por Marisol, por Irene, por Yolanda, por Silvia, por Ana María, Señor, por Mariano, Señor, Padre. Oh Dios, Señor, levanta un vallado de protección, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, Padre amado. Oh Espíritu Santo de Dios, que lo que tú empezaste en ellos, Señor, Padre amado, tú puedas terminarlo, Señor, Padre amado, que tu luz brille a través de ellos, Señor Jesús de Nazaret. Gracias por cada una de la vida de esas personas, Señor, Padre. Gracias, Señor, porque son personas que están en la brecha, Señor, Padre, que están ahí, Señor, para ayudar a las personas, Señor, para orar por las personas, Señor, Padre amado. Oh Dios, Señor, que están pendientes de las personas también, Señor, Padre amado. Gracias por usarlos, Señor, Padre amado. Gracias por levantarlos, Señor, Padre amado. Oh, gracias por usarlos para darnos consejos, Señor, Padre amado. Consejos sabios que tú pones en los labios de ellos, Señor, Padre amado. Gracias por enseñarles a ser observadores, Señor Jesús, Padre. Y cuando ven algo en la vida de nosotros los jóvenes, Señor, Padre, nos lo dicen, Señor, Padre, y nos corrigen, Señor, con ese amor y con esa delicadeza, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en tu nombre, amén, Señor. Amén, Jesús. Sí, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque podemos, Senhor, estar aqui reunidos, Senhor, com tua igreja, Padre, para poder, primeiramente, Senhor, render adoração, Senhor, render, Padre, esse culto, Senhor Jesus, essa alabança, Padre. Graças, Senhor Jesus, porque podemos levantar nossa voz, Senhor, em alabança a Ti, Padre, e também orar, Senhor, por cada necessidade de Tu povo, Senhor. Queremos, Senhor, esta noite apresentar, Senhor, Padre Celestial, el 4 de maio, Senhor, el dia, Senhor, onde vai ter essas eleições, Padre, que seja o Senhor tomando o controle, Senhor Jesus, de cada pessoa, primeiramente de nós outros, Senhor, que vamos, Senhor Jesus, poder votar, Padre Celestial. Toma controle, Senhor, dá-lhe a nós outros sabedoria para poder saber, Senhor, a quem Tu queres, Senhor, que cada um de nós outros podemos, Senhor Jesus, esse dia poder votar, Senhor. Te rogamos, Senhor, por cada um, Senhor, dos que vão ser eleitos, Padre Celestial. Tu já conheces, Tu sabes cada um que são, Padre. Dá-lhe sabedoria, temor de Ti, Senhor, que eles possam conhecer esse amor, Senhor, esse amor que vai poder transformar seus corações, suas mentes, Senhor. Padre, graças, Senhor, porque Tu eres quem governa, Senhor, o mundo, Padre, e que seja o Senhor governando, Senhor, a Madrid, Senhor. Dá-lhe sabedoria, Senhor, a Tu povo, Senhor, para que sepa quem votar, Padre, em nome de Jesus, Senhor. Assim também, Senhor, te pedimos, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, Senhor, para poder, Senhor, abrir esse comedor social, Senhor. Padre, Tu tens todos os recursos necessários, Senhor, que seja o Senhor provendo, Padre. Tu sabes o dia e o momento, Senhor, que vai se levantar esse comedor, Senhor, aqui, Padre, porque há muita necessidade, Senhor Jesus, em este mundo, Senhor. Isso vai ser uma oportunidade, Senhor, de poder evangelizar, Senhor, de poder predicar Tu palavra, Senhor, e de também, Senhor, poder dar alimento, Senhor, a quem tem necessidade, Senhor. Graças, Senhor, porque Tu é quem sacia, Senhor, o corpo, Senhor Jesus. Tu é quem dá ele alimento, Senhor. Por isso, graças, Senhor, porque não há alimento melhor, Senhor, do que Tu palavra, Senhor. E graças, Senhor Jesus, por este comedor que vai ser de grande bendição, Senhor, onde a Tua palavra, Senhor, vai ser predicada, Senhor. Te damos graças, Senhor, por esta noite, graças por la palavra, Senhor, e graças também, Senhor Jesus, porque domingo foi um tempo, Senhor, onde nós outros também, Senhor, podemos, Senhor, predicar Tu palavra, Senhor. Graças, Senhor, por cada pessoa que há
escuchado tu palabra, Senhor. Graças porque o Espírito Santo se ha movido, Senhor, com poder e glória, Senhor. E graças por cada jovem, por cada adulto, Senhor, por cada niño, por cada padre, Senhor, que se encontrava em este parque, Senhor. Graças, Senhor, porque o Espírito Santo ha tocado os corações, Senhor. E sabemos, Senhor, que esta palavra, Senhor, que foi compartilhada domingo, Senhor, vai dar frutos de arrependimento, Senhor. Eu te entrego essa pareja, eu te entrego todas as pessoas que se acercado, Senhor, a esse parque, Senhor. Graças por suas vidas, graças por Espanha, Senhor, porque os espanhóis, Senhor, necessitam conhecer de ti, Senhor, necessitam conhecer tu amor, Senhor. Toca os corações, Senhor, de cada espanhol, Senhor, e de cada pessoa que vive aqui em Espanha, Senhor. Graças, Senhor Jesus, porque podemos sentir, Senhor Jesus, o respaldo de tu igreja, Senhor Jesus, domingo, Padre. Graças, Senhor, porque muitos te conheceram domingo, Senhor. Graças, Senhor, porque tu poder se ha manifestado, Senhor, em cada parque, Senhor, onde tu pueblo estava aí evangelizando, Senhor. Muitas graças, Senhor. Me gozo, Senhor, de poder saber, Senhor, que somos servo inútil, Pai Celestial, mas estamos aqui para servir-te, Senhor, com amor, esse amor que nos ha transformado e que vai transformar o coração da Espanha, Senhor, de cada espanhol, Senhor. Bendizemos a Espanha, Senhor, esse país que tu nos ha traído aqui, Senhor, que nos ha recebido, Senhor, por isso te clamamos, Senhor. Eles te necessitam, Senhor, necessita conhecer esse amor, Senhor, esse amor que liberta, que convence de pecado, de justiça e de juízo, Senhor. Liberta a los espanhóis, Senhor, em nome de Jesus. Te damos a honra e a glória por la salvação de cada um de eles, Senhor. Amém. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecar, es el Evangelio de Dios, para proclamar poder, libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación. Derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio. Dale la gloria. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio de Dios. Buena noticia, hermanos. Buena noticia siempre. Damos gracias al Señor.
Bueno, pues ahora vamos a, antes de entrar en Corintios, que no tiene nada que ver con Romanos, cuando empecemos a estudiar Corintios, cuanto menos se nos tiene que caer un par de lágrimas por cada ojo, porque la carta a los Corintios es una carta difícil de digerir por todas las cosas que vive la iglesia allí en Grecia. Pero antes de entrar en esa expectante carta, que estoy convencido de que Dios nos va a hablar a través de ella, tenemos que aprendernos primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Es sencillo. Dice que si permanecemos en Él, en esto conocemos que permanecemos en Él. Si Él, en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos... Gracias. Vuelvo. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Ahora sí. Es que enganchar una cosa con otra, ahí se me ha ido. Muy bien. ¿Lo tenemos todo? ¿Lo repetimos todos juntos? En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Ahora, más fuerte, vamos todos juntos. En esto conocemos y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4, 13. Ahora quitamos la pantalla. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Es un versículo sencillito, es un versículo que tiene su causa y efecto. Dice que nosotros conocemos que Dios permanece en nosotros y que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. ¿Y todo por qué? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y esto es algo que nosotros tenemos que resaltar. ¿Qué Espíritu nos ha dado Dios? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona de Jesús, no en cuerpo, sino en espíritu. Por eso, si Dios, Jesús, no se hubiera ido a la diestra del Padre corporalmente, no hubiera ascendido, el Espíritu Santo no podría estar hoy contigo, conmigo y con aquellos que están en casa viendo el culto. Pero el Espíritu que está con nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos, para amonestarnos cuando nos salimos de la vereda, ¿verdad? También el Espíritu Santo nos ayuda a saber que permanecemos en Él y da testimonio de aquellos que permanecen en el Señor. No sé si alguna vez te has encontrado con la situación de ver personas que no las conoces, pero has podido identificarlas como hijos de Dios. Y no tenía nada que ver con llevar una Biblia en la mano, no tiene nada que ver con llevar un crucifijo en el cuello, ni siquiera nada que ver con la manera en la que podía ir vestida esa persona, sino porque tu espíritu daba testimonio de que esa persona era una persona sellada con la marca del Espíritu Santo. ¿A cuántos les ha pasado eso alguna vez? Te ha pasado, ¿verdad? Has visto a alguien y has dicho, es un hermano en la fe. Es decir, se le nota, ¿verdad? Huele, se puede discernir espiritualmente. Por lo tanto, en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El mismo Espíritu que tengo yo es el mismo Espíritu que tienes tú. Por eso nosotros creemos que la Iglesia es real sacerdocio. Por eso nosotros creemos que la Iglesia es nación santa. Por eso creemos nosotros que la Iglesia es el pueblo adquirido por Dios. Por eso tomamos decisiones conjuntas. Porque todos tenemos del mismo Espíritu. Cuando nosotros delegamos todo a que una persona tome las decisiones por nosotros, lo que estamos diciendo de manera indirecta es, Él tiene el Espíritu y nosotros no. Por eso nosotros enseñamos en esta iglesia que cuando alguien está enfermo no tiene que orar un pastor por él, puedes orar tú, porque la oración del justo puede mucho, y no dice la Biblia en ningún momento de la oración del pastor. Nosotros tenemos que enseñar al pueblo de Dios, como así las Escrituras nos revelan, de que cada creyente lleno del Espíritu Santo, con poder de Dios, puede orar por un enfermo y ese enfermo quedará sano. O los 70 que Jesús envió eran todos pastores.
O los 70 que Jesús envió eran todos misioneros. O los 70 que envió Jesús eran todos apóstoles. Jesús envió personas con diferentes ministerios, con diferentes dones, con diferentes capacidades para cumplir su propósito. La obra de Dios se puede desarrollar cuando cada uno entiende que es parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa. Por eso cuando oramos al Señor para tomar una decisión conjunta, no oramos para que nuestra voluntad se manifieste, porque entonces seríamos una iglesia carnal, sino para que su voluntad se revele en nuestras vidas. La responsabilidad de tomar decisiones conjuntas es que todos tenemos la obligación y la responsabilidad y el privilegio de poder buscar el rostro del Señor para dar pasos de fe, para poder apadrinar niños, para poder cubrir ministerios, para poder solventar ayudas, para poder incluso reconocer a aquellos que presiden entre nosotros. Los apóstoles dijeron en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, Pedro, Juan, dijeron, buscad entre vosotros. ¿A quién le estaba diciendo eso los apóstoles? A la iglesia. Buscad entre vosotros gente de buen testimonio, de palabra de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Eso dice el apóstol Pedro, le dice a la iglesia, que busquen personas para que puedan servir. No los eligieron ellos. Ellos lo que hicieron fue poner las manos sobre aquellos que la iglesia eligió. La iglesia no es una pirámide donde uno está arriba, iluminado, y el resto tiene que obedecer a lo que dice el iluminado. La iglesia es una mesa redonda, donde todos podemos mirarnos a la cara, donde todos debemos de identificar que tenemos diferentes ministerios y llamamientos y diferentes lugares que ocupamos dentro del cuerpo de Cristo, pero no lo hay ni mayor ni lo hay menor. Somos todos iguales ante el rostro del Señor. Por eso, en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. ¿En que nos ha dado de qué? De su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo hemos entendido bien? Bueno, hermanos, pues vamos a entrar en Corintios. Por favor, poneros el cinturón, porque hoy Corintios nos va a revelar muchas cosas que vemos desde lejos, pero posiblemente nosotros también podamos estar viviendo de cerca. Hemos abierto nuestras Biblias en Primera Carta de Corintios. Amén. Pues vamos a orar para dar comienzo a este estudio. Señor, nos acercamos a ti con temor y temblor, Señor. Gracias por el tiempo abundante que hemos tenido de oración, que hemos podido tener de alabanza y donde hemos podido presentar las diferentes necesidades que hay en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, oh Padre, porque hemos podido memorizar que tú nos has dado de tu Espíritu, Señor. Y necesitamos de tu Espíritu para entender lo que en esta tarde vamos a aprender acerca de la iglesia de los Corintios, Señor. Sabemos, Padre, que no es una carta sencilla, que tiene su dificultad, Señor, porque se tratan pecados bastante duros y fuertes por los cuales tuvo que atravesar tu iglesia en esta ciudad, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, que nosotros no estamos exentos de ninguna de las mismas debilidades que ellos mismos tuvieron, Señor. Y ayúdanos a no juzgarlos, sino a aprender de ellos para no caer en los mismos errores, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra y que seas tú hablándonos, Señor, a los que estamos aquí, los que están viendo el culto, Señor, a través de televisión y aquellos que lo verán mañana o esta noche, Señor, en los próximos días, que tú traigas revelación sobre sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vamos a comenzar. Cuando uno lee la primera carta de los Corintios, uno puede descubrir que la carta lleva el nombre de su destinatario. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Corinto. A la excepción de las epístolas que el apóstol Pablo escribe a destinatarios personales, como por ejemplo Timoteo, Tito o Filemón, donde Pablo escribe a personas en concreto, casi todas las cartas paulinas las encontramos dentro de un contexto donde el apóstol Pablo le escribe a las iglesias que él ha podido constituir o que ya existían, como la de Roma, para darles un mensaje concreto a cada una de esas iglesias.
Cuando vimos la epístola a los romanos, pudimos descubrir que la epístola a los romanos era una epístola realmente un manual teológico donde la Iglesia de Roma tenía un contexto y donde tenía una circunstancia totalmente diferente a la que ahora vamos a estudiar en la carta de los Corintios. Si algo podemos sacar de conclusión hoy en esta pequeña introducción que quiero dar es que Dios corrige a su Iglesia. ¿Puedes decir eso conmigo? Dios corrige a su Iglesia. Algunas veces pensamos que como Dios ama tanto a la Iglesia, pues va a permitir que la Iglesia haga cualquier cosa. Pues de ninguna manera. Dios, porque nos ama, corrige a su Iglesia. ¿Cuáles son las circunstancias que Dios tiene que corregir en Corintios? Bueno, pues hoy os las voy a nombrar y en los próximos martes las vamos a ir viendo en el texto bíblico. Contiendas, es decir, problemas, rumores, divisiones, y todo lo encontramos en 1 Corintios. Encontramos cómo esta iglesia tenía unas grandes fortalezas espirituales porque se manifestaban los dones del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, pero a la vez encontramos un contrapeso donde una iglesia donde se manifestaba la obra del Espíritu Santo de una manera grandiosa, tenía unas grandes miserias como la que acabo de nombrar, entre divisiones, contiendas, problemas y rumores entre ellos. También la iglesia de Corintios, vamos a descubrir que es una sociedad obsesionada con el sexo, ¿sí? Con la sexualidad. Y eso no está tan lejos de nosotros. Porque si una de las cosas que se destaca en la sociedad hipersexualizada en la que vivimos es eso. Seguramente si has visto la televisión y has visto algún anuncio, seguramente que para vender un coche, seguramente te ha tenido que salir una chica en bragas, perdonadme la expresión. Seguramente si has visto un poco la televisión has podido ver que para que te vendan un perfume ha salido un chico en gallumbos. Y la gente, y tristemente nosotros hasta los cristianos ya lo vemos hasta con normalidad. Porque como vivimos en una sociedad hipersexualizada, todo tiene que estar relacionado con el sexo. Y la iglesia de Corintios es una iglesia que tiene que luchar y que a veces tropezó y cayó en estos problemas de la sexualidad. Otra de las cosas que la iglesia de Corintios tiene que tratar es el problema del divorcio. Incluso el apóstol Pablo tiene que hablar de cuándo el divorcio está justificado. Por lo tanto, en una sociedad hipersexualizada, uno de los primeros resultados que se dan es que los matrimonios duran muy poco. Qué interesante. Da la sensación como si nosotros viviéramos en el contexto de Corintios. Porque hoy, ¿cuántas parejas encontramos que viven de segundas nupcias? ¿Sabéis lo que son segundas nupcias, no? De segundas matrimonios, ¿verdad? O de terceros. Donde su primer hogar fue destruido por causa muchas veces de un adulterio, por causa muchas veces de una fornicación, o por causa muchas veces, como dicen algunos por ahí, se me fue el amor. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Como si el amor tuviera patas para caminar, ¿verdad? El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y el problema es que el pueblo de Dios confunde los sentimientos con las decisiones. Yo cuando me casé, decidí casarme. Y esa decisión es amor. Por eso no puedo romper lo que es una decisión. Ahora bien, si lo que tengo es un sentimiento, los sentimientos, tal como vienen, también se van. ¿Qué pueden los cristianos hacer respecto a los problemas judiciales en los que se encuentran? Porque Corinto fue una iglesia que ponía los pleitos en manos de la justicia terrenal. Vamos a descubrir cómo Dios se pronuncia de una manera clara ante estos temas tan polémicos que no solamente sufre la iglesia de Corinto, sino que muchas veces nosotros sufrimos. Me hace gracia cuando he escuchado creyentes decir, porque la iglesia tiene que volver a su origen, tenemos que ser como la iglesia del Nuevo Testamento. Madre mía, a mí me entra miedo cada vez que escucho esa oración. Porque lo único que me dice esa oración es que no tienen ni idea de lo que pasaba en iglesias como en Roma, como hemos visto hace poquito, o en iglesias como en Corinto. ¿Sabéis lo que es el incesto? No el insecto. Eso es un insecto, no. El incesto. Relaciones sexuales de padres con hijos, de madres con hijos. Eso pasaba en la iglesia en Corinto. Y lo vamos a ver en la Biblia.
Y esos problemas son los problemas que el apóstol Pablo tiene que corregir en una iglesia donde tenían muchas cosas, pero le faltaba algo muy importante, algo que en todas las bodas nombramos, porque siempre que hay una boda, siempre sacamos 1 Corintios 13. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 13? Si yo hablara lenguas angélicas, humanas, angélicas, terrenales, y no tengo amor, ¿cómo soy? Como un címbalo que retiñe, ¿verdad? Por lo tanto, el apóstol Pablo está haciendo una comparativa de lo que esta iglesia tenía en sus dones. Sin embargo, le faltaba lo más importante, el amor. Pero no el amor como un sentimiento, sino el amor como una decisión. Por eso yo siempre le digo a los novios, elige bien, porque después de elegir, lo único que te queda es apechugar. Por lo tanto, decide bien, porque el matrimonio no es un contrato, es un pacto que se hace con el Señor. Y cordón de 3 cuerdas es difícil de romper. Para Pablo, los creyentes son santos, como debería de ser para nosotros. Y estamos llamados, a pesar de nuestra conducta impura, a vivir en la santidad. Fijémonos con cuánta habilidad el apóstol Pablo despierta por medio del Espíritu Santo a esta iglesia a que sea consciente que la santidad no es de las paredes, sino de las personas. Y encontramos en 1 Corintios 3:16, vamos a hacer la primera parada. Recordad que esto es una pequeña introducción para que comprendamos bien el panorama en el que vamos a tener que estudiar lo que vamos a estudiar. Pero primero necesitamos saber todas las piezas del puzzle. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo apela a la iglesia, a los creyentes de esa iglesia, y mira lo que les dice. ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? Mora en vosotros. Donde Dios quiere morar es en nosotros. Pero cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, encontramos que el apóstol Pablo vuelve a reincidir en la misma enseñanza. Porque la iglesia de Corinto pensaba que la santidad se quedaba en las paredes de la iglesia. Y mira lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor. ¿Tú crees que el Señor se puede sentir a gusto en un cuerpo lleno de alcohol? ¿Tú crees que Dios se puede sentir a gusto en un cuerpo lleno de humo de tabaco? ¿Tú crees que Dios se puede sentir a gusto en un cuerpo que maltratamos cuando lo engordamos y lo hinchamos como si fuéramos chanchitos? No he dicho panchitos, he dicho chanchitos. Somos templo del Espíritu Santo. Y no digo que seamos todos 60, 90 revienta, pero no sea solamente revienta. Cuidemos nuestro cuerpo. ¿Sabéis que muchas de las enfermedades que vive el ser humano es como consecuencia de no cuidar su cuerpo? ¿Sabéis que las personas que han fallecido más con COVID en este país son personas que tenían patologías previas de enfermedades? Que las personas con problemas de respiración, con problemas de movilidad, con problemas de obesidad mórbida, han sido las personas que antes han caído como consecuencia de este virus. El virus lo único que ha hecho ha sido empujarles en la línea roja en la que ya vivían. En ocasiones solamente utilizamos ser templo del Espíritu Santo para no emborracharnos o para no fumar. Pero también cuidar nuestro cuerpo es mucho más que fumar y que beber. También tenemos que cuidar nuestro cuerpo por dentro y por fuera, porque nuestro cuerpo es realmente el templo donde Dios quiere vivir y donde Dios quiere hacer su morada. Observemos una amplia gama de los estados anímicos que se refleja en ella. En Corinto se manifiesta desde la ira a la vergüenza, pasando por la tristeza y llegando también a la ternura. Lo que Pablo quería y lo que Pablo anhelaba con la iglesia de Corinto, la cual le trajo muchos dolores de cabeza, era que se alinearan su conducta a la justicia de Jesús. Y eso le costó a Pablo muchas lágrimas, mucho sudor, incluso sangre. Las palabras de Pablo lo que intentan corregir es la envidia y el orgullo
que había en una iglesia que se considera espiritual porque hablaba muchas lenguas, pero le faltaba lo más importante, el amor. Hermanos, Pablo intenta alejarse de los extremos que minan la unidad y el amor cristiano. Y esto es muy importante. En una iglesia donde no hay amor, lo que hay es división, lo que hay es orgullo y lo que hay es envidias. Quiero deciros, después de haber dado una introducción a qué vamos a encontrar en el libro, todavía no hemos visto nada, solamente os he mencionado los diferentes temas que vamos a tratar. Quiero también daros una introducción sobre qué era o dónde se situaba la ciudad de Corinto. Está a unos 72 kilómetros al oeste de Atenas. Corinto era una ciudad griega. Era y es una ciudad griega porque actualmente sigue existiendo. Está situada sobre una meseta alta y por muchos siglos el tráfico de todos los navíos mercantes que se movían por el Mediterráneo siempre pasaban por la misma ciudad y esa ciudad era Corinto. Porque en Corinto había un istmo. ¿Sabéis lo que es un istmo? Un istmo es un trozo de tierra muy alargado que une un mar con otro. Por ejemplo, todos conocemos el istmo de Panamá. Un barco para que pueda atravesar por medio de, en este caso, del continente americano, en vez de tener que dar la vuelta y pasar hasta el último país del sur de Sudamérica y tener que subir hacia arriba, el istmo de Panamá es una porción de tierra bastante estrecha y muy larga, donde los barcos pasan. De ahí viene el canal de Suez, seguramente lo habéis escuchado ahora por todo lo que ha pasado con ese barco hundido, ¿verdad? Cómo han tenido que paralizar muchos navíos mercantes y han tenido que decidir dar una vuelta que al final nos va a costar a nosotros en el mes de junio, julio, agosto, nos va a costar más dinero la cesta de la compra, porque eso hay que pagarlo por algún lado. Lo digo por cuando llegue agosto y las cosas hayan subido un poquito de precio. ¿Qué va a pasar? Es decir, y también se cumple lo que dice la Biblia, llegará un día que el kilo de arroz será lo que uno gane en su propio sueldo, acercándonos a los tiempos finales. Y no estoy siendo dramático, estoy siendo bíblico. Y tenemos como iglesia que estar preparados para ello. Es interesante que Corinto era una ciudad donde ese istmo de tierra, los barcos incluso tenían unos elevadores con unas ruedas para poder pasar ese trozo de tierra y así pasar de un mar al otro para que los que estaban en Italia y en Roma pudieran llegar justamente a la otra parte del continente, a Asia, y justamente los que estaban en Asia pudieran pasar justamente también al otro continente. Hay una ciudad europea que desde una costa se ve Asia y desde la otra costa se ve Europa. ¿Sabéis qué ciudad es esa? Turquía, Estambul. Es decir, Estambul es una ciudad que tenemos en Europa donde desde una parte del mar ves otro continente y justamente desde la otra parte de la orilla estás viendo un continente distinto. Pues si hubiera un trozo de tierra en el medio para que los barcos pasaran, en este caso, o para que ahorraran camino, se llamaría también un istmo, pero no lo hay, simplemente es para que lo entendamos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Como eso existía en esta ciudad y había este tipo de comercio y este tipo de navegación y de personas que se movían por toda la cuenca del Mediterráneo, Corintio se convirtió moralmente en una ciudad corrupta. De hecho, cuando uno habla de Corintio, siempre en el ámbito espiritual, cuando se habla de esta iglesia se ha corintiarizado, es porque está haciéndose referencia a una actitud de desenfreno y de depravación moral. Una iglesia, lo que nosotros conocemos en estos tiempos como una iglesia carnal. Es tal la inmoralidad que llegó a la iglesia en Corinto que hubo embriaguez desenfrenada. Cuando uno va a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, por favor, acompáñame al capítulo 6, versículos 9 y 10, vamos a encontrar algo muy interesante que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Atentos, porque ahora Pablo empieza a decir lo que significa la carnalidad de esta iglesia. Atentos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Lo vemos? Dice, ¿tú por qué crees que Pablo hace esta pregunta? A ver si alguien puede interpretar lo que está ocurriendo en la iglesia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la pregunta que hace Pablo. Y fíjate lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. No erréis,
No os equivoquéis. Atento a la lista, porque esta es la lista de la iglesia de Corinto. No del contexto, sino de la iglesia. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero espérate, que sigue, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué va a ocurrir? Es interesante esto. Pero el apóstol Pablo tiene que confrontar con una iglesia que tiene esta lista de pecados. Eso es algo muy duro. Hasta el punto que Pablo le dice, ¿qué diferencia hay entre vosotros y los que viven entre vosotros? ¿Cómo nosotros podemos hablar de cosas espirituales siendo tan carnales? A mí se me caería la cara de vergüenza. Cuando hay algo que en mi vida no está bien, no tengo valor suficiente para yo ponerme aquí en el púlpito y poder predicarlo, porque sé que yo delante del Señor estoy mal. Por eso no me puedo enfadar con mi mujer mucho tiempo, porque como predico tanto, tengo que estar bien delante del Señor, porque si no, entonces pierdo todo lo que se llama la unción de Dios. Y no puedo subir a un púlpito sabiendo que estoy mal con mi esposa, o que estoy mal con mis hijos, o que estoy mal con algún hermano de la iglesia. Necesito lavarle los pies. Entiéndase, humillarme, pedir perdón. Y eso es algo importante para comprender que no debemos de errar, como la iglesia de Corintio se dejó guiar, porque argumentaba que eran muy espirituales porque hablaban muchas lenguas. Es verdad, en Corintios se hablaban muchas lenguas, el griego, el latín, ¿verdad? Todos los que vivían en Asia, es decir, era una ciudad cosmopolita, como Madrid, una ciudad donde había tantas culturas, tantas etnias, tantas lenguas, que Corintio conocía muchos dialectos, pero realmente se había olvidado del más importante, el lenguaje del amor. El lenguaje del amor. Pablo, cuando menciona algunos de estos pecados específicos por los cuales la ciudad era destacada, trágicamente, algunos de esos peores pecados aún se encontraban entre los propios miembros de la iglesia, y eso era lo que a Pablo le dolía. Que le pasara eso en el mundo era una cosa, pero que eso pasara dentro de la iglesia era algo que le entristecía. Uno de esos pecados era el incesto, que es lo que os he mencionado hace un poquito, que era incluso condenado hasta por los del mundo. Es decir, había pecados en la iglesia, escúchame bien lo que te voy a decir ahora porque lo vamos a ver en la Biblia. Había pecados en la iglesia que hasta los del mundo consideraban que eso era algo aberrante. Y sin embargo ocurría en la iglesia. ¿Tú sabes lo que es que el mundo vea algo malo y que sin embargo en el pueblo de Dios se practique? Primera de Corintios 5:1, para que nadie tenga duda. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo dice esto. Bueno, esta introducción nos está quitando un poquito las ganas de estudiar Corintios, ¿verdad? Porque es totalmente diferente a Romanos. Mira lo que dice. De cierto se oye, mira lo que dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué hay entre vosotros? Fornicación. Y dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra, ¿entre quién? Entre los que están en el mundo, entre los gentiles, entre los que viven en la ciudad. Dice, tanto que alguno, ¿qué es lo que tiene? Ya no es una fornicación simple, si existe una fornicación simple, por explicarlo de alguna manera, sino que alguno tiene la mujer de su padre. Es como si a mi hijo se le ocurre mantener una relación con su madre. Eso se llama incesto. Y en el mundo era algo mal visto. Pues eso estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. ¿Sabes que el edificio más prominente que había en la Acrópolis era el templo hecho para Afrodita? Afrodita era una diosa en Grecia que se hablaba siempre de la diosa del amor. Esta diosa del amor tenía dentro del templo en Corinto, porque este templo estaba en Corinto, unas 1000 sacerdotisas, quienes se prostituían de manera religiosa y trabajaban allí y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y a los que le visitaban. Eso ocurría en Corinto.
La iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo, como todos sabemos. ¿Sabéis en qué momento? En el momento donde los apóstoles empezaron a extender el evangelio por toda la cuenca del Mediterráneo. Cuando uno busca Hechos de los Apóstoles 18.1, se encuentra que ahí el apóstol Pablo, junto con Priscila y Aquila, dice que van a Corinto. Y es en ese momento donde empieza a fundarse la iglesia que hoy encontramos en Corinto. Hechos 18.1, por si tenéis alguna duda. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y ¿dónde se fue? A Corinto. En ese momento, en Hechos 18, puedes leer la historia entera, porque vas a ver cómo incluso se convierte el principal de la sinagoga y cómo incluso lo golpean y le apedrean porque se ha entregado a Cristo. Es decir, ahí vemos que Pablo, junto con Priscila y Aquila, ellos están predicando la palabra de Dios y comienzan de Atenas, se van a Corinto. Y ahí comienza la iglesia. Una iglesia que actualmente Pablo está amonestando y está corrigiendo porque está viendo pecados que son incluso peores que los que el propio mundo está practicando. Ahora, incapaz de romper esta iglesia totalmente con la cultura de la que venía, la iglesia en Corinto era una iglesia que se caracterizaba por estar dividida. Y yo quiero hablar de esto un poquito. Cuando no hay amor, hay división. ¿Y sabes qué significa la división? Que mostraban carnalidad e inmadurez. Sabemos que la iglesia de Corinto tuvo diferentes hombres que sirvieron dentro de la iglesia. Un tal Apolos, un hombre que era ferviente de espíritu y que hablaba con poder la palabra de Dios, que incluso Priscila y Aquila, si os acordáis, lo tuvieron que coger para decirle que no conocía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Os acordáis de la historia, verdad? También allí estuvo Pedro, el apóstol Pedro, uno de los 12 de Jesús. Allí también estuvo el apóstol Pablo, que fue el que fundó esta iglesia. Roma, sin embargo, no la fundó Pablo, Corinto sí la fundó Pablo. Yo creo que por eso Pablo tenía todavía tristeza sobre tristeza. ¿Y qué ocurre? Que la iglesia de Corinto era tan inmadura y tan carnal que tenía sus grupos de seguidores dentro de la propia iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 al 13. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13. Lo digo para aquellos que algunas veces tienen también sus especiales dentro de la iglesia. Y no digo de especiales coger un micrófono y cantar, no. Hablo de especiales de personas que tienen con más preferencia y otras con menos preferencia, porque eso manifiesta inmadurez y falta de amor. Por lo tanto, si alguien el domingo no viene porque no estamos nosotros, lo único que estoy diciendo es que tiene su corazón corintiarizado. No ha dicho ni un amén nadie. Ah, bueno, gloria a Dios. La iglesia es de Cristo. No es de María, no es de Joaquín, no es de Tony, no es de Rocío, no es mía. La iglesia es de Cristo. Y además, alguien que me lo ha recordado siempre de pequeño es mi madre. Mira, hijo, tú antes que naciste ya la iglesia existía. Tú viviendo, la iglesia existe. Y te vas a morir y la iglesia va a seguir existiendo. Por lo tanto, ¿la iglesia de quién es? Y cuando tú no enseñas eso desde el púlpito y la gente depende más de un hombre que de Cristo, entonces la iglesia deja de ser de Cristo para convertirse en un hombre. Por lo tanto, cuanto más madura es la iglesia, más sus ojos están puestos en el Señor y no en los hombres. Porque los hombres venimos y vamos. Todos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Fíjate lo que ocurre en Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo ¿qué? ¿Qué es lo que tienen que hablar? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué es lo que no tiene que haber? Divisiones. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Vamos a ver cuál es en la misma mente y el mismo parecer. Versículo siguiente, por favor. Porque he sido informado, Pablo tenía informadores, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, es decir, los hermanos de Cloé le habían informado a Pablo, que hay entre vosotros contienda, que hay entre vosotros disputas, que hay entre vosotros problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Seguimos leyendo y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Tony, y yo de Rocío, y yo de María, y otro dice, yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados
en el nombre de Pablo? Tremendo problema que tiene la iglesia. Cuando uno es de alguien y no es de Cristo, el problema quien lo tiene realmente es ese alguien. Porque todos pertenecemos a Cristo Jesús. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 de 1 de Corintios, versículos del 1 al 9, encontramos algo interesante en esa porción bíblica que dice el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice Pablo, cómo tiene que hablar a la iglesia. Algunos dicen, ¿qué pastor? Usted habla muchas veces muy fuerte. Pues mira Pablo entonces. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Sino como a niños, ¿en qué? Hay veces que hay que hablarle a personas de manera carnal y como un niño. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo dice, ni lo sois, ni es que tampoco estáis ahora mismo preparados para recibir palabra de Dios. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Seguimos leyendo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Seguimos leyendo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Seguimos hasta el versículo 9. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tremendo, ¿verdad? Como Pablo tiene que poner los puntos sobre las íes. Más de uno, cuando la carta se tuvo que leer en voz alta para que la iglesia de Corinto la escuchara, yo creo que más de uno se levantó y se fue de la iglesia. Se enfadaría y se iría a otra iglesia. Sería la iglesia de Afrodita. Porque Pablo estaba dejando claro que la iglesia le pertenecía a Cristo. Dile a que tiene al lado, la iglesia le pertenece a Cristo. Pero díselo de verdad, la iglesia le pertenece a Cristo. Mira, el problema más serio que tiene Corintio y que podemos tener nosotros es para ellos y para nosotros la mundanalidad. Una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. Hermanos, muchas veces tenemos que sacar a Egipto de nosotros. Lo expliqué en un sermón de hace 2 o 3 semanas, seguramente os acordáis, cuando hablamos de los desiertos en la Biblia. Dije que en un momento Dios sacó a Israel de Egipto. Pero cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios ahora tenía que sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Y el problema es que nosotros somos sacados de un mundo de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero en ocasiones nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios, todavía en nuestro corazón tenemos unos ídolos que no están montados en las paredes, sino que están montados en el corazón, y que tiene Dios que sacar para poder ser instrumentos preciados. Y esto mismo es lo que Pablo está intentando hacer con una iglesia donde, rodeado de tanto pecado y tanta depravación moral e inmoralidad, tiene que decir, tenéis que sacar de vuestros corazones a Corinto. Tenéis que sacar de vuestros corazones a Corinto. Yo no voy a preguntar, como el jueves cuando vimos la película, el pastor le preguntó a la iglesia, ¿cuántos ven El Soltero, verdad? Yo no voy a preguntar, ¿cuántos ven aquí La Isla de la Tentación? Porque no quiero ni saberlo para no enfadarme más. A los que se ríen yo creo que ya saben lo que acabo de hablar, ¿verdad? Es decir, el problema es que no sacamos de nuestros corazones a Corinto. El problema es que seguimos viendo aquello que le ofende a Dios. Y por eso Dios no nos puede tratar como gente espiritual, porque somos todavía
muy carnales. Y cuando Dios nos trata como agentes espirituales, sabemos discernir lo que hay entre nuestra mano derecha y nuestra izquierda. Sabemos decir a esto sí y a esto no. Sabemos sacar de nuestra vida todo aquello que le ofende a Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Fue necesario para Pablo escribir esta carta para corregir todo esto y mandar a los cristianos fieles no solo a romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, porque Pablo dice en esta carta duramente que aquellos que no se sujeten a Cristo y que no vivan conforme al Evangelio de Cristo, que se vayan. Algunos incluso, cuando yo he tenido que invitarle a alguien que se vaya a la iglesia, porque después de una y otra amonestación y de otra corrección no ha habido cambio, todo lo contrario, ha ido la cosa peor, le he tenido que invitar a que se marche la congregación, algunos me han podido catalogar de dictador, general, capitán, obligando. ¿Quiénes somos nosotros? Pues hermanos, el apóstol Pablo, consejo apostólico, dice que si alguien está en medio de nosotros y sigue corintianizando la congregación con sus pecados, sin arrepentimiento y sin cambio de actitud, que se marche. Y no le estoy diciendo a una persona que se marche, porque si un pastor es pastor, tiene que comprender que ama a las ovejas tanto que les ayuda a cambiar sus vidas. Pero si aquel que no quiere cambiar, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Hermanos, romper con la comunión con los desobedientes y con los no arrepentidos no es fácil, pero también habla de eso, de madurez espiritual. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 13, para que leamos lo que el apóstol Pablo dice, para que veamos que lo que acabo de decir no me lo he inventado, está escrito en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 13. ¿Lo tenemos ahí? Os he escrito por carta que no juntéis, fíjate lo que dice Pablo, que no juntéis con quién. Si tienes a alguien en la iglesia que está en fornicación, oye, hay alguien que está en fornicación, no hay que señalarlo con el dedo, hay que cogerlo, hermano, no, así no. ¿Qué puedo hacer para que tú salgas de esta situación? Ese es el trabajo en un despacho. Entiéndase, en un despacho, en una consejería pastoral, sea en un despacho, en una habitación, en una casa o donde sea. ¿Qué puedo hacer para que tú salgas de esta cadena, de este yugo de esclavitud de pecado? Eso sí que es un yugo que hay que romper y pudrir. Pero si no se rompe y no se pudre porque la misma persona no quiere, consejo apostólico, no os juntéis. No os juntéis. ¿Alguna comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No te has juntado a alguien que huele mal? ¿Qué haces cuando una persona huele mal y es un olor muy fuerte? Te cambias, ¿verdad? Ahora con la mascarilla tenemos la ventaja que los que no se lavan los dientes no le huelen tan mal el aliento. Se lo comen ellos todos. ¿Verdad? Versículo 10. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario, ¿dónde? ¿Salir de dónde? Si tú sigues queriendo vivir en tus pecados, oye, sal. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra. No lo llaman hermano, llamándose hermano, porque lo más triste es que algunos llaman hermanos a los que se practican tales cosas. Dice, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun que comáis. Seguimos leyendo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Versículo 13 y último. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Yo creo que el apóstol Pablo sabía quién le estaba diciendo esto. Porque le dice a ese perverso. A ese perverso. Pablo dice el pecado, pero no dice el pecado. Quitad pues a ese perverso. Hay una curiosidad que encontramos en Corintios y que algunos pasan de alto cuando leen la carta. Y es que Pablo escribió varias cartas a Corinto. Lo que pasa es que nosotros solamente tenemos en la Biblia 2. Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero cuando uno lee la carta de Corintios de manera detenida, descubre que el apóstol Pablo escribió otras cartas y que la propia iglesia de Corinto también le escribió cartas a Pablo. Lo vamos a ver esta pequeña curiosidad para que demos cuenta que Pablo tuvo un trato muy claro con
Corinto, que nosotros solamente disponemos de 2 cartas, primera y segunda de Corintios, pero sin embargo, la Biblia nos habla de que hubo otras cartas. Fíjate, en 1 Corintios 5:9, que es el primer versículo que hemos leído antes, fijaros que aquí lo dice. A lo mejor lo hemos leído y no lo hemos descubierto. Fíjate lo que dice. Os he escrito por carta. Es decir, ya Pablo está escribiendo 1 Corintios, pero está diciendo, os he escrito por carta. Quiere decir que hay otro documento más que Pablo escribió cuando estaba escribiendo el texto que nosotros hoy actualmente tenemos. Y esa epístola, ¿sabes cómo se le llama, según los teólogos? La epístola perdida, porque no sabemos qué es lo que escribió Pablo por carta. Lo que sabemos cuál fue la respuesta, 1 Corintios. Pero también hay otra carta que está en la Biblia y nosotros no la conocemos, que se conoce como la epístola severa, la epístola de la corrección. Si esta carta para mí es una carta bastante dura por todo lo que dice, Pablo escribió otra que no ha llegado a nuestras manos, donde los ponía, como diríamos nosotros en un lenguaje coloquial, fino, filipino. Miren lo que dice 2 Corintios 2:4. 2 Corintios 2:4. Esa se llama la carta severa. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí ¿con qué? ¿Te das cuenta? Aquí Pablo está escribiendo otra cosa. Os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais contristados. Ya te da aquí una señal de cómo tenía que ser la carta. Sí, así. Para tener tristeza. No que fuerais contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que tiene. Fíjate, Pablo aquí relaciona la corrección y la disciplina con amor. ¿Eres capaz tú de relacionar la disciplina y el amor, o mejor dicho, la disciplina y la corrección con el amor de Dios? Porque en ocasiones la disciplina y la corrección la relacionamos con eso lo hace el pastor porque no le caigo bien. En vez de poder entender lo que el apóstol Pablo dice, estoy escribiendo lo que estoy escribiendo con lágrimas porque os amo, por el amor que os tengo. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Por lo tanto, esa carta que tampoco ha llegado a nuestras manos es conocida como la carta severa, la carta de corrección. Por lo tanto, tenemos 2 cartas de Corinto. Sin embargo, por el mismo texto de 1 y 2 de Corintios podemos darnos cuenta y descubrir de que hubo otros escritos que el apóstol Pablo también escribió. La carta perdida y la carta severa. Esta epístola a los Corintios fue escrita en Éfeso, un año después de haberse establecido en Corintio. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar incluso algunas preguntas específicas que le dirigían a él. Sabemos también que una delegación de la iglesia de Corintio fue a hablar con Pablo porque los problemas eran tan grandes que ellos mismos se le iban de las manos. Hay veces que hay problemas que realmente necesitan la intervención de un tercero. Hay veces que tú puedes solucionar un problema con un hermano, como dice la Biblia. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla tú estando los 2 solos. Si hay acuerdo, hay perdón y reconciliación, no hace falta que trascienda más la conversación. Pero ¿qué ocurre cuando uno de los dos es inmaduro, es carnal y continúa con la misma rencilla? Tienes que llamar 2 testigos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre si con 2 testigos sigue el mismo problema? Tienes que ponerlo delante de la congregación. ¿Y qué ocurre si delante de la congregación el hermano sigue con la misma rencilla, el mismo problema? Al final lo tienes que tener, como dice la Biblia, por gentil y publicano. Es decir, podemos descubrir y podemos darnos cuenta de que Pablo lo que intenta es corregir, enseñar y amonestar a la iglesia de Corintio. Corintio fue la iglesia que más mala reputación tuvo de toda la cristiandad naciente. Hasta en los gentiles los consideraban inmorales, llena de filósofos, y por eso Pablo dice que él no fue con sabiduría humana. ¿Has leído ese texto bíblico que dice, yo no fui a vosotros con sabiduría humana, sino con poder de Dios? Con poder de Dios. También Corintios tiene el pensamiento que el cuerpo era pecado y que no tenía importancia el cuerpo. Sin embargo, Pablo, en 2 ocasiones hemos podido leer de que sus cuerpos eran templo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Corintio? Pues bien, las fortalezas es que tenían una gran experiencia en los dones espirituales. Oye,
Que una iglesia con todo este tipo de pecados haya personas que tengan estos dones espirituales es un milagro. Ahí nos damos cuenta de que los dones espirituales no tienen que ver con que tú hagas ayuno o oración, sino tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque estas personas, yo creo que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los borrachos hacían mucho ayuno y oración. Porque donde abundó el pecado, ¿qué ocurre? Y es interesante. Es en los lugares donde más pecados hay, donde se ven más manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Porque Dios es tan bueno que lo que nos da no es como consecuencia de lo que hacemos, sino es consecuencia de en quién creemos. Y esta iglesia tenía como fortaleza la gran experiencia de los dones espirituales. Y por otro lado, tenía las debilidades. Y las debilidades yo creo que las hemos nombrado, y os las recuerdo: la falta de amor, el orgullo, el partidismo, unos de Pablo, otros de Apolo. Se formaron contiendas, problemas de inmoralidad. Los líderes que estaban en la iglesia estaban más interesados, y lo vamos a ver esto, en ganar dinero que en el servir al Señor. Incluso, ¿sabes qué? Fue la iglesia de Corintios, la iglesia que el apóstol Pablo levantó y fundó, la iglesia que cuestionaba que el apóstol Pablo fuera un apóstol de Jesús. ¿Te das cuenta? Mordiendo la mano. Eso lo he visto yo en muchos pastores. Por eso uno no puede servir esperando recibir algo a cambio. De ahí viene el mensajito que todos habéis recibido. De ahí. De que uno es quien es. Y lo tiene que hacer, porque así demuestra quién vive en él y quién es él. Los otros, con su conducta, también dice quiénes son. Nosotros, nuestro consejo es que seamos quienes somos, porque Cristo vive en medio de nosotros. La idea principal de Corintios es que todas las cosas buenas venían de Dios y que lo que necesitaban era el amor del Señor. Quiero terminar, hermanos, en esta tarde-noche diciéndoos el versículo que resume muy bien lo que Pablo quiere hablarle a la iglesia de Corintios. La semana que viene comenzamos a estudiar la carta. Hoy estamos con la introducción. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Ahora vamos a comprender por qué este es el versículo clave de esta carta. ¿Por qué este es el versículo clave de esta carta? El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ¿seguid qué? Fíjate, seguid el amor. ¿El amor se puede seguir? La respuesta es sencilla, sí, porque el amor es Cristo. Dice, y procurad los dones espirituales. Pero fíjate el apóstol Pablo lo que le dice a la iglesia, pero sobre todo que ¿qué? Que profeticéis. Profetizar no es augurar el futuro. Profetizar es declarar el evangelio. Es declarar un evangelio que tiene que nacer desde dentro y se tiene que proyectar hacia afuera, para que todos puedan conocer que Cristo vive en medio de cada uno de nosotros. El énfasis de esta carta es un Mesías crucificado, una cruz como sabiduría y poder de Dios y un comportamiento cristiano que se conforma al Evangelio. La verdadera naturaleza de la vida es en el Espíritu y la futura resurrección corporal de los cristianos que han muerto en Cristo Jesús. Y hasta aquí la introducción de Primera de Corintios. El martes que viene empezamos a tratar los problemas. Os mando una tarea. Tarea para los que estáis en casa y tarea para los que estáis aquí. Y es acerca del divorcio. Tenéis que buscar en la Biblia cuáles son las justificaciones bíblicas para poner fin a un matrimonio. La semana que viene comenzaremos el estudio con esa enseñanza, porque el apóstol Pablo tiene que tratar con esta iglesia donde una vez se casaban, otra vez se divorciaban, luego se rejuntaban, luego iban con unos, luego iban con otros, hasta el punto de que había incluso incesto. Pues vamos a buscar en la Biblia, no solamente en Corintios, sino en la Biblia completa, cuáles son las justificaciones bíblicas para poner fin a un matrimonio. Quien me haya entendido que diga gloria a Dios. Pues ya tenemos tarea, a ver cuánto la hacen y cuánto pueden exponer. Esto es como cuando hablamos en Romanos acerca de
el pecado original. Muy bien. Pues hermanos, vamos a orar para concluir. Espero que hayamos aprendido. Siento mucho tener que haber tratado este tema con vosotros, pero la Biblia dice que es necesario hablar todo el consejo de Dios. Y hoy nos ha tocado hablar de una parte menos agradable a los ojos y a los oídos. Vamos entonces ahora, nos ponemos en pie y oramos al Señor. Muy bien. Cecilia, por favor, pasas aquí y nos despides en oración. Yo te desinfecto el micrófono. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios del cielo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, gracias porque tú cada día nos hablas, nos reargulles, Señor, gracias por la sabiduría que le has dado al pastor, Señor. Ante todo te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra, a no ser oidores engañándonos a nosotros mismos, sino a hacerla, Señor. Ayúdanos cada día a vivir en tu palabra, en tu espíritu, Señor. Ayúdanos a vivir en esa santidad que nos demanda, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que la sangre de Cristo nos cubra, nos proteja, Señor, y que el ángel de Jehová sea acampando alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú llevándonos en paz y en bendición, Señor, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos siga acompañando y que seas tú bendiciéndonos en este resto de semana. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.